Amigas, amigos, muy buenos días, tardes o noches, depende de donde nos estén viendo. Les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus pantallas. Esto es Diálogos Humanistas, yo soy Norberto Hernández y como ya saben, aquí conjuntamos mentes brillantes y conocemos filosofías de vida. En este mes tan especial, que es el mes patrio, el mes de septiembre, nos hemos dado a la tarea de hacer entrevistas distintas, entrevistas que resalten, entrevistas que pongan en alto el nombre de nuestro país. Tenemos en el canal, en Diálogos Humanistas, la oportunidad de conocer a una leyenda viviente, un de verdad, verdadero artista, un verdadero mediador, un docente, un verdadero atleta, y sobre todo un apasionado de la historia de México. La verdad es que yo lo admiro mucho y su propuesta es increíble. Les invito a que la conozcan. Él es un perfumista, aunque en realidad yo le llamaría maestro perfumero, y viene representando de una manera artesanal y de una manera pues clásica y al mismo tiempo contemporánea los aromas de México. Se toma el tiempo para en cada una de sus esencias poner en alto el nombre de México. Maestro perfumero o perfumero, como él prefiere que se le llame, José Miguel Sandovalis, que es el creador de la perfumería Sandovalis y de una marca única en toda la República, creando aromas exclusivos de nuestro país. Bienvenido a tu canal, Diálogos Humanistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a esta increíble plática en la que vamos a descifrar muchas cosas sobre el mundo de la perfumería y sobre todo en saber cómo esto repercute en la filosofía de las personas. Muchas gracias, Miguel. Oye, pues quiero comenzar la entrevista, platicando un poquito sobre tu historia, es decir, cómo una persona llega a decidir dedicarse a hacer perfumes, pero no solo eso, sino a captar, como bien dices, la filosofía y la esencia de un país y su historia a través de este proceso tan interesante. Yo tengo una formación como diseñador universitario, pero la perfumería es algo que me atrapó. Desde el momento en el que yo, un día del 2012, estaba pedaleando en una de mis salidas dominicales en la mañana, pasé por un campo de una planta nativa de Yucatán, que se le llama bastón de bruja o bastón de vieja. Pasé por este campo y atropellé a las plantitas, ¿no? Como es evidente, en las brechas hay plantas silvestres. En todo Yucatán estamos plagados de plantas silvestres con cualidades aromáticas que pueden ser explotadas para perfumería comercial. Y ese día pasé en la mañana con mi grupo de amigos pedaleando. Era una mañana bastante fría y atropellamos un pequeño manchón de plantitas de Xoltenuc, en maya se le llama Xoltenuc, o bastón de bruja, y liberaron todas sus cápsulas aromáticas, ¿no? Y en ese momento dije, esto huele bastante fuerte, bastante bien, es muy silvestre, fresco, aromático. Y enseguida me proyecté a mis años de infancia, cuando con mi papá y mi abuelo caminábamos en el rancho para hacer caminatas y reparar el alambre de púas que se había caído, ¿no? Entonces era muy común hacer estas caminatas en las labores de campo, ¿no? Y recuerdo que este aroma lo vinculé muy bien a mi memoria olfativa, porque en esos días yo caminando igual solía pisar estas plantitas con mis botas y llegar a la casa horas después del trabajo a almorzar, y sentía que mis botas y mi pantalón aún seguían oliendo a estas plantas, ¿no? Entonces tenía este poco del conocimiento de que estas plantas son bastante aromáticas y perduran mucho en el ambiente y tienen una buena proyección, ¿no? Entonces, regresando al 2012, yo atropello otras plantas y despierta este interés en mí, en este nuevo descubrimiento, ¿no? Ya tenía yo un conocimiento previo de esto, pero ya en el 2012, graduado como universitario, trabajando formalmente y buscando formas de
de hacer cosas nuevas, ¿no? Como siempre ha sido mi interés. Soy una persona muy entusiasta, muy energética. Y buscando siempre qué hacer, digo, esto huele bastante bien, es muy interesante. Y a partir de allá empiezo a investigar sobre la destilación y la perfumería. Y todo este camino es lo que me lleva a Sandovalis. De hecho, el logotipo de la marca es un ciclista clásico del siglo XIX, con una bicicleta igual antigua, que evoca el contexto histórico. Y fue precisamente porque de esta manera descubrimos este amor hacia la perfumería. Oye, qué interesante. La verdad es que es una historia muy, pues casi poética, ¿no? La manera en la que lo describes, cómo vas construyendo este amor por los aromas y los recuerdos. Yo imagino que ser perfumista, que ser un maestro perfumero, llegar a ser un compositor de estos aromas, no es sencillo. Me imagino que debes de tener dotes artísticos para poder realmente hacer pues toda esta representación. Platícanos un poquito acerca de este proceso, es decir, tú cómo te inspiras para lograr esencias que capten estos momentos que nos describes. Claro, la perfumería es un tipo de arte, ¿no? Y en todo tipo de arte, pues hay que ensayar, hay que hacer prueba y error, quedarte horas y horas en tu proyecto para poder crear una obra de arte, ¿no? Crear una pieza. Entonces, la perfumería es un poco más poético y sobre todo tienes que ir buscando inspiración. Crear un aroma es crear una historia, un contexto, ¿no? Yo soy un apasionado a la historia regional, me encanta mucho la historia, o sea, de no haber sido diseñador hubiera sido historiador o escritor, ¿no? Y utilizo este conocimiento que tengo de la historia para crear entornos aromáticos que recreen pequeños lapsos de la historia, ¿no? Que se llama Agua Colonial, inspirado en uno de los primeros cartógrafos que visitó Yucatán para construir fortalezas militares para la defensa del pueblo contra piratas, ¿no? Entonces ese cartógrafo caminó muchos kilómetros en el monte, midiendo pues a la península de Yucatán para ver en qué puntos estratégicos pudiera poner fortalezas o baluartes, instalar cañones. Y en esas caminatas que hacía en el campo, con su pequeño comité de investigadores y científicos, porque he de aclararte que en el siglo XIX los militares eran los más aproximados a los científicos, no tenían una formación académica, una formación formal, y ellos eran quienes dictaban la tecnología de la época. Bueno, regresando a las caminatas de Alejandro Joseph de Gaulle, que era este cartógrafo, él pasó por muchos campos donde había una plantación de plantas de tabaco. Yucatán fue un productor de tabaco en la época colonial. Toda la época colonial Yucatán produjo bastante tabaco por su cercanía con Cuba. Y este caballero descubre los campos de tabaco, luego descubre pequeños campos donde había cedro silvestre y empieza a narrar que encontró pues una plantación de tabaco con una plantación de cedro que pasó y dobló a la izquierda en tal paraje donde habían pues árboles de caoba, habían plantas de nequén, y él lo describe de una forma tan detallada. Entonces lo que hacemos es retomar esas descripciones que le hace de las plantas para poder crear un aroma que describa ese momento histórico, ¿no? Porque el perfume tiene tabaco, tiene enequén y tiene el cedro, ¿no? El cedro que él igual descubre en sus recorridos. Entonces estas plantas nos dan un poco de la pauta que podemos tener para crear un perfume que evoque este concepto histórico o este lapso histórico, ¿no? Y así vamos teniendo inspiraciones en diferentes momentos de la historia, valga la redundancia, para crear estos pequeños espacios de tiempo recreados en un perfume. Qué fantástico, la verdad es que es fabuloso la idea que tú tienes, la filosofía con lo que lo manejas. Me encanta la manera en la que captas momentos de la historia de México y los representas a través de sus aromas. A menudo, cuando hablamos de artistas o de artesanos, nos vamos a lo de siempre. Atreverse a hacer una artesanía diferente, una artesanía tan trascendente y que necesita tanto contexto y tanta historia, pues es todo un reto. Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Ahora, pues tú nos has demostrado que tienes conocimiento histórico de nuestro país y también, pues conocimiento debe de ser químico, no sé cuál es la palabra
herbolario. ¿Cuántos elementos has estudiado para poder realmente trabajar con las esencias a un nivel pues de artesano, de artista, como lo haces hoy en día? Bueno, yo le llamaría disciplinas, ¿no? Es un proceso multidisciplinario. No soy químico, lo he de confesar, pero durante mi infancia me desarrollé en un rancho y en el pueblo. Soy de Panabá, Yucatán, un pueblo al oriente del estado de Yucatán. Y en estas etapas de mi vida conocí a bastantes personas de origen maya que eran vaqueros o peones de los ranchos, ¿no? Y estas personas nos iban diciendo en cada vez que teníamos contacto con ellas de cómo deben utilizarse las plantas de la herbolaria maya. Por ejemplo, hay unas plantas que sirven para curar el malestar estomacal, otras plantas sirven para la tos, para la vista, para problemas en los riñones, infinidad de cosas, ¿no? Las plantas han sido como que la materia prima para crear la medicina prehispánica que se usaba mucho antes de la llegada de los españoles. La cultura maya tiene una gran tradición herbolaria que realmente se está perdiendo. Es una como que una tradición oral que se pasan entre familias y desgraciadamente pues hoy en día todos los jóvenes están migrando a las ciudades, estudian y se van del pueblo y esta tradición oral se está perdiendo. Pero tuve la fortuna de haberme desarrollado en este entorno y haber captado todo ese conocimiento, haber puesto atención a todas esas pláticas que teníamos con mis abuelos, mis padres. Y esto pues me sirve mucho para volver a retomar este concepto de herbolaria tradicional maya y lo tengo muy presente a la hora de diseñar perfumes. Pero también he de decirte que tomé un curso de destilado de plantas aromáticas nativas de Yucatán en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán con la doctora Luz María Calvo y ahí aprendí que tenemos una gran variedad de plantas aromáticas nativas y endémicas en el estado que producen gran cantidad de aceite esencial. Y de esta manera pues fuimos haciendo pruebas en el curso de destilaciones, cantidades de rendimiento de cada planta, cómo se debe extraer de la mejor forma determinadas especies. Y esto pues fue un banco grande para mí, para crear mi catálogo de botánicos aromáticos del estado de Yucatán. Y pues igual me compré libros y leí muchas enciclopedias, adquirí folletos antiguos del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde se describen los procesos de la perfumería clásica, ¿no? Dirán, ¿por qué compraste libros del siglo XIX y el siglo XVIII? ¿Por qué? Pues porque en esa época la perfumería era lo más cercano a la perfumería clásica, a sus orígenes. No habían usos de tensoactivos, ni de hidrocarburos, ni de productos nocivos aromáticos, ¿no? Como los hay hoy en día, que son derivados del petróleo, sino que en la perfumería clásica del siglo XIX, la perfumería era más un concepto de destilación de plantas, resinas, raíces, maderas. Y pues yo dije, pues me parece bastante inteligente y sabio utilizar productos naturales. Continuamos desarrollando nuestros procesos en base a fórmulas del siglo XIX, porque para nosotros es un concepto que no se ha explotado todavía y además de que ahí está la clave para poder tener productos más naturales y más apegados al proceso manual. Hoy en día todo es proceso industrial, fórmulas con productos que no son muy buenos para la salud ni para el medio ambiente, porque son productos que se hacen de maneras muy industriales y están impactando bastante al planeta por su forma de obtención. Y buscamos totalmente lo opuesto, ¿no? Regresar a las raíces de la perfumería, a la perfumería clásica, ¿no? Y ahora te voy a mostrar algunos de nuestros procesos y de nuestros productos que estamos utilizando para obtenerlo y para que veas que realmente todo es clásico, inclusive nuestros envases, nuestros instrumentos. Tratamos que sean instrumentos antiguos, ¿no? Para que no tengan esa parte moderna, sino que todo sea más clásico, ¿no? Oye, a ver, muéstranos, sí, por favor. A ver, estoy emocionado. Aquí almacenamos anís verde molido. Aquí tenemos un poco de tabaco macerado, tabaco yucateco. Oye, qué rico. Los hidrolatos. Acá almacenamos el azahar,
que se extrae directamente en una plantación de Yucatán. Yucatán tiene, en la parte sur de su estado, tiene grandes cultivos de cítricos. Tiene naranja, mandarina, naranja agria, naranja dulce, toronja, varias variedades de limón. Y todos nuestros aceites esenciales de cítricos provienen de esta parte de Yucatán, ¿no? Todo es procurando que sea nacional, que sea local y regional. Y aquí te voy a mostrar las plantas que hemos estado utilizando. Tenemos un pequeño cuadro donde hemos catalogado las plantas nativas con mayor cantidad de aceite esencial que sea utilizable para perfumería, ¿no? Es como que nuestro catálogo base de plantas con las que destilamos y obtenemos aceites esenciales y también una parte de hidrolatos. Y los hidrolatos los utilizamos en la jabonería. Estos son nuestros pequeños jabones. Todos nuestros productos están inspirados en la historia y traen un pequeño folleto o información. Y además de que el empaque es muy, muy como que de antaño, ¿no? Recordando aquellas épocas donde todo era papel, hilo y una que otra cuerdita para sujetar. Y retomando la idea igual de no utilizar plásticos, ¿no? No queremos meter tanto petróleo y plástico en nuestros empaques, sino que todo es más natural, con fibras de papel, con fibras vegetales de cordones, como el enequén, y el yute. Todo es un concepto bastante, digamos, de antigüedad, pero con una concepción contemporánea. Oye, Miguel, qué fabuloso. La verdad es que el proyecto está increíble. Mira, es sustentable, es tradicional, rescatas las raíces de México, al mismo tiempo generas una cultura, de ecología, ¿no? De ser amigable con la ecología y también preservas las tradiciones de la verdadera perfumería. A menudo, cuando nosotros hablamos de perfumería, como bien dices, pues ya todo es grandes manufactureras, ya son productos que salen por galones y galones y galones, y ya no es como las verdaderas y antiguas casas de perfumería, ¿no? Donde se hacían los perfumes ahí, se preparaban para las personas, etcétera, etcétera, de una manera artesanal, de una manera llena de sabiduría, de tradición. Entonces, yo te aplaudo, Miguel, que tú hagas este rescate esencial y tradicional de estas prácticas tan ancestrales, pero al mismo tiempo tan modernas y valiosas, porque creo que eso es justamente lo que hoy necesita nuestro país, de verdaderos artesanos y artistas, pero también apasionados por la historia de México, que quieran rescatar y reconstruir pues esta nación que amamos tanto, ¿no? Que es México. Entonces yo te aplaudo esta iniciativa que tienes. La verdad es que me parece tan interesante y una verdadera labor artística. Y amigas y amigos, yo sé que nos están viendo y están fascinadas y fascinados con esta historia de perfumería sustentable, artesanal, histórica y filosófica. Entonces, en un momentito más les vamos a dar todas los medios de contacto para que ustedes puedan pues contactar a la perfumería Sandovalis para que puedan obtener sus productos. Y bueno, antes de irnos a esa parte, yo quisiera preguntarte, Miguel, yo quisiera preguntarte el día de hoy, oye, en un mundo tan moderno como es 2021, año de pandemia, de teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, ¿es difícil ser un maestro perfumero? ¿Tú te has encontrado con algunos retos en nuestro país? Antes que nada, gracias. Y mira, te puedo decir que difícil, como todo en la vida, es difícil hasta que no lo intentas. Mira, para poder ser perfumista tienes que invertir mucho tiempo y sobre todo, más que el tiempo, muchas pruebas, ¿no? Invertir tiempo en investigar, en leer, en aprender cómo debes combinar de una manera adecuada los acordes en la perfumería, ¿no? También tienes que aprender mucho sobre composiciones aromáticas y ver más que nada que todo esto sea armonioso, porque combinar puede combinar cualquiera, ¿no? Pero el resultado tiene que ser muy armonioso y tienen que ir evolucionando gradualmente. Las fragancias evolucionan en 3 etapas según una de las teorías más aceptadas, que es primero sientes el aroma de cabeza, que es lo primero que se volatiliza, lo primero que sale
al abrir un frasco o al ponerte una fragancia. Después vienen las notas de cuerpo o de corazón, como se les dice, porque lo que sientes después. Y al final tenemos las notas de fondo. Las notas de fondo son las que duran por más tiempo, las que duran las 6-8 horas, ¿no? Usualmente suelen ser notas de maderas o notas muy secas y atalcadas, porque tienen un poder de fijación más fuerte que las notas cítricas que son usualmente utilizadas en las notas de cabeza, porque el cítrico es muy volátil, sale muy fuerte y se volatiliza en cuestión de minutos, ¿no? Entonces tienes que buscar el equilibrio perfecto para que tu perfume pues tenga una duración bastante prolongada y tenga una armonía bastante coherente y bastante bella. Y para lograr esto pues hay que saber un poco de la teoría de la perfumería y sobre todo hacer muchas, pero muchas pruebas, ¿no? La perfumería es un arte de prueba y error. Tienes que hacer muchas pruebas para ver de todas ellas cuál es más armoniosa y cuál es la que tiene más duración. Amigas y amigos, espero que estén tomando nota porque pues todo esto que nos dice Miguel es muy cierto. Hay que ser constantes, ensayo y error y pues no rendirse, ¿no? Estudiar mucho, leer mucho. Y bueno, tocaste un tema muy importante, Miguel, que es la composición. Pues hemos platicado fuera del aire, fuera de esta entrevista, y pues me queda claro que eres un artista formado, ¿no? Totalmente, y tienes incluso una historia artística en fotografía, en composición, en escultura. ¿Esto te ha ayudado, esta carrera artística te ha ayudado en esta empresa de ser perfumista? ¿Se necesitan dotes artísticos? Cualquiera puede ser maestro perfumista. ¿Tú qué opinas de esto? Wow. Mira, mi formación académica y artística ha sido pues muy formal. He estudiado diseño, he llevado historia del arte y todas las partes teóricas que implican el diseño, ¿no? Esto es uno de los aspectos que puedo considerar más importantes, porque la perfumería es un arte de composición y para poder componer tienes que tener bases estéticas, ¿no? Tener bases de fundamentos de composición para poder tener algo armonioso. Considero que para que seas un buen perfumista sí tienes que tener unas bases bastante sólidas en cuanto a composición y en cuanto al arte. Cuando tú haces tus productos, Miguel, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo vive un maestro perfumero el día a día, captando, conjuntando historia, mezclando diferentes plantas, procesos históricos, ancestrales, y lo convierte en un arte? ¿Cuál es tu filosofía de vida, Miguel? Mira, te puedo resumir que Sandovalis es una perfumería independiente. Estamos totalmente alejados de la perfumería comercial que encuentras en cualquier punto de venta de las grandes marcas, ¿no? Porque a fin de cuentas usan los mismos ingredientes y casi todas huelen igual, ¿no? Entonces Sandovalis busca romper con este ciclo de perfumería comercial y crear perfumería de nicho, perfumería de autor, que está inspirada prácticamente en los botánicos aromáticos de Yucatán y la historia misma de la región. Entonces, para poder crear nuestro concepto, tuvimos que englobar historia, perfiles aromáticos de plantas nativas y sobre todo buscar un término que nos aleje de la perfumería comercial. Entonces son 3 puntos que tuvimos que tener muy en cuenta para tener un equilibrio en nuestro proyecto. Y además de que este proyecto es parte de nuestro estilo de vida. Yo crecí en mi infancia en el campo, rodeado de campesinos, agricultores, plantas, toda la belleza del campo, ¿no? Y eso pues me dio una pauta para poder crear un proyecto que en futuro sea para ayudar a las personas. Yo pude vivir de carne propia el trabajo duro de sol a sol en el campo, junto con los campesinos, y ver cómo ellos sufren todos los días por ganarse el pan. Tienen que estar jornadas muy largas en el sol, trabajando, con trabajo físico muy pesado. Y dije, algún día cuando sea grande, tendré un trabajo que pueda hacer que estas personas tengan una dignificación de sus labores diarias, ¿no? Y así es como vamos creando un poco el trasfondo de Sandovalis. Le damos trabajo a apicultores de la región, le damos trabajo a artesanos que nos hacen muchas partes de la etapa, como son los empaques, las cajas, las tapas de los perfumes, artesanos que trabajan la madera, que trabajan diferentes fibras vegetales,
y buscamos que nuestro trabajo sea un trabajo que les ayude a ellos a tener un trabajo más digno, una vida más noble, y manejamos el esquema de comercio justo. Nunca regateamos con nuestros artesanos, nunca los presionamos a que terminen un trabajo o un lote de producción, jamás. Lo que buscamos es llevarles el proyecto completo a ellos, que sean parte del proyecto, porque Sandovalis es un equipo de trabajo que se va hasta el último eslabón, manejando el comercio justo, el comercio solidario, buscando que estas personas se sientan integradas al equipo, ¿no? Aplausos, Miguel. La verdad es que aplausos por una iniciativa tan altruista, tan mexicana, tan noble y sobre todo tan interesante y de tanta calidad como es Perfumería Sandovalis, que de verdad, desde una perspectiva inteligente, creativa, noble y de mucho trabajo, pues están poniendo el nombre del país en alto. ¿Tú qué consejo le das a todas las jóvenes y los jóvenes que hoy en día nos ven y que tengan esta duda, tengan esta inquietud sobre los perfumes, la filosofía que esto conlleva, todo lo que hay que hacer? ¿Tú les recomendarías que lo intentaran, que se atrevieran a hacer esto? Sea que sea lo que hagan, procuren siempre ser ellos mismos, hacer algo que les enaltezca y sobre todo buscar ayudar a todos los medios que puedan ayudar en su proyecto, ya sea desde la cadena de producción, la cadena de valor o inclusive, ¿qué te puedo decir? A otros jóvenes a continuar iniciativas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque si no, los vicios están a la puerta del día. Y yo estoy muy clavado con una frase que me marcó cuando yo leí esta parte de la historia de México, de José María Morelos, nuestro padre fundador de la patria, que dice: cuando México sea independiente, lo único que va a diferenciar a los mexicanos no va a ser la raza ni el estatus social, sino que va a ser la diferencia entre ser un hombre virtuoso o un hombre con vicios. Y esto me ha marcado tanto y tan fuertemente que digo, eso es lo que debemos ser todos los americanos. Esa es la visión que tiene nuestro padre fundador, ser una potencia en las Américas con gente llena de virtudes y que no tengamos ningún tipo de vicios, porque los vicios solamente nos hunden y nos llevan a un camino de perdición, y las virtudes nos llevan a ser industriosos, nos llevan a ser personas que buscamos ayudar, a personas que somos coherentes con muchas cosas que pueden ayudar a la patria a seguir adelante, ¿no? Y en este mes patrio precisamente usé esta frase para cerrar, porque creo que si no seguimos esta filosofía de nuestro padre fundador, vamos a acabar muy mal. Y pues te puedo comentar que igual una parte de la colección de la orden que hicimos de Sandovalis es una colección de productos de aseo y cosmética para caballeros, que está inspirada precisamente en esta filosofía de salir adelante y hacer algo importante con tu vida y no desperdiciarla. Y pues yo les puedo decir que si hacen algo que les haga querer emprender en el mundo de la perfumería, busquen siempre tener concepto, busquen siempre tener el manejo de productos naturales y sustentables, y busquen alejarse de la perfumería comercial, busquen algo original, algo que les dé un toque diferenciador. Amigas, amigos, gracias por vernos en esta entrevista tan inspiradora. Los números de contacto, la página web y toda la información para que ustedes puedan conocer más sobre la historia de Perfumería Sandovalis aparecen en este momento en pantalla. También van a estar en la descripción del video todos los links para que ustedes puedan no nada más conocer, sino adquirir estos productos históricos, culturales, sustentables, de calidad y que ponen el nombre de nuestro país en alto. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Qué talento mexicano, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que ha sido una plática pues más que enriquecedora, muy deleitable, la he disfrutado mucho y pues lo único que me queda decirte es gracias. Diálogos Humanistas es siempre tu casa, siempre tu canal. Gracias, Norberto. Fue un placer estar contigo. Y aquí estamos para lo que tú puedas querer y saber más de nosotros. Estamos abiertos a la comunicación, al diálogo. Gracias, amigas y amigos. Septiembre, mes patrio, el mejor mes de nuestra nación. Y qué mejor forma de cerrarlo que con este orgullo mexicano.
Por favor, dense una visita por Perfumería Sandovalis y por favor, hagamos comercio sustentable, justo y que rescate nuestras raíces. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrevista en Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Hasta pronto.